Nuevamente, al nombre de las instituciones que estamos desarrollando este proceso, bienvenidos nuevamente y agradecerles a Sergio y María del Carmen, sí, un trabajo el día de hoy. Entonces, les dejo con ellos. Buenas tardes. Gracias, profe. Bueno, como dijo el profe, nosotros somos psicólogos sociales, comunitarios y tenemos experiencia en trabajo con familias en situación de crisis. Mi nombre es Sergio. A veces me han escrito por interno por unas cuestiones de asistencia y etcétera. Y estoy junto con una compañera que se llama María del Carmen Valenzuela, que está por aquí abajo. Ya. Eso. Maca, no sé si quieres presentarte o decir unas palabras. Sí, buenas tardes con todas y todos. Es un placer estar aquí. Y bueno, en el taller del día de hoy vamos a tener algunos momentos. Va a haber un momento para escribir unas preguntas que les hemos traído para luego dialogarlas. Vamos a ver un video y después de esto vamos a hacer una pequeña discusión con la finalidad de encontrar algunos puntos en común sobre los cambios psicosociales que hemos vivido en esta época. Y bueno, eso. Gracias. Perfecto. Yo les voy a compartir ahorita la pantalla, pero pueden, les voy a compartir el video ahorita, pero ustedes pueden ver este video en el enlace que les envié al taller de al grupo de los participantes. Sí dura más o menos 13 minutos y también les estoy poniendo aquí. Ahorita les voy a compartir mi pantalla para que lo podamos ver. Cambios psicosociales en las familias de emprendedores en la economía popular y solidaria. Ecuador es un país donde se han implementado políticas neoliberales desde los años 70, cuando empieza la apertura del mercado beneficiando a los sectores económicos privilegiados y promoviendo la desigualdad. Después de una política con tintes sociales, en el año 2017 asume la presidencia Lenín Moreno, quien continúa implementando políticas neoliberales, dando como resultado la caída de las condiciones de trabajo y el aumento de la pobreza. De acuerdo con el Instituto de Estadísticas y Censos INEC, en diciembre de 2020, solo 2 de cada 10 personas tenían un empleo adecuado y el empobrecimiento afectó al 32.4% de la población. Incluso, durante la pandemia provocada por el COVID-19, las políticas neoliberales continuaron. Una de ellas fue la ley humanitaria, que impulsada por Moreno fue utilizada por los empresarios para justificar despidos, aumentos de hora o bajas de sueldos. En este contexto, el expresidente Lenín Moreno, el 4 de abril de 2021, en una visita a Nono, comentó lo siguiente. El otro día una señora, y esto me gusta recordarlo, bastante venida, bastante llenita en carnes, como se suele decir, bastante gordita, yo iba con la ventana abierta y la señora me dijo, presidente, tenemos hambre. Le dije, usted no, señora, usted no, a usted se le ve bastante gordita. Esto refleja la indolencia de su gobierno con necesidades básicas, como el hambre y haciendo más evidente las desigualdades. Más aún si se tiene en cuenta que, según datos de la CEPAL, Ecuador ocupa el segundo lugar en la región en desnutrición crónica infantil, lo que significa que 1 de cada 4 niños menores de 5 años presenta desnutrición crónica. Actualmente, el gobierno de Guillermo Lasso continúa con políticas neoliberales como la firma de acuerdos de libre comercio, el impulso de proyectos de ley que, de ser aprobados, implicarían un retroceso en los derechos de las y los trabajadores y la sumisión a los acuerdos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. La política neoliberal ha provocado más despidos, sobre todo en el sector público, mientras que, según la SPOL, 4.7 millones de personas ganan menos que el salario básico. Ante las necesidades y falta de empleo, 1 de cada 3 adultos inició un emprendimiento. Se calcula que existen 3.6 millones de personas emprendedoras. Sin embargo, según Notimundo, los emprendimientos en Ecuador han fracasado en un 80% debido a diversos factores. El emprendimiento se ha intentado regular a través de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional, la cual define los emprendimientos como iniciativas que tienen menos de 5 años de existencia, fija un techo de ventas anuales debajo del $1.000.000 y la contratación máxima de 50 empleados.
A pesar de los posibles beneficios contemplados, no se han creado los organismos para implementar esta política como el Registro Nacional de Emprendedores. Tampoco se han definido las tasas de interés para pequeños negocios, ni se han creado reglamentos para el accionar de la ley. En este escenario, continúan naciendo emprendimientos, muchas veces dentro de las familias, motivo por el cual discutiremos sobre la influencia de los emprendimientos en las relaciones familiares. Ecuador es el país con más emprendedores mayores de 50 años en América Latina. Esto, según un estudio de la Escuela de Negocios de la ESPOL. Entonces, ¿qué es el emprendimiento? Según López y Rivera, el emprendimiento emerge como un motor del crecimiento económico y desarrollo de los países. Ecuador tiene el nivel de emprendimiento más alto de América Latina y el Caribe. Sin embargo, según el Grupo Faro, el 42.33% de los emprendimientos son desarrollados por necesidad y solo la mitad supera los 3 meses de vida. Muchos emprendimientos se desarrollan entre miembros de la familia, siendo vital el apoyo de la misma, a través de diversas actividades que mantienen la economía familiar. Entonces, ¿qué es una familia? Se considera generalmente como la unidad social básica. Ella debe cumplir funciones económicas, educativas, sociales y psicológicas que son fundamentales para el desarrollo de los individuos y para su incorporación positiva a la vida social. De allí que se le identifique como la base de la sociedad. ¿Qué es el emprendimiento familiar? Es una tradición en los micronegocios. Un alto porcentaje de los emprendedores inician con su familia y se dedican sobre todo a la preparación de alimentos, al sector textil y a negocios de tiempo compartido como tiendas. A continuación, daremos a conocer 2 casos de emprendimiento suscitados en la ciudad de Quito, específicamente en la parroquia San Antonio de Pichincha y Solc. Muy buenos días, me encuentro con el señor Benjamín Cepeda, dueño del local Pernos y Más en la avenida 6 de diciembre y Las Bananas. Muy buenas tardes, doña Rosa, ¿nos puede contar algo más cómo empezó esta parte de este negocio? Buenas tardes, todo empezó a raíz de la pandemia. ¿Cómo cambió su cotidianidad y qué roles asumió su familia gracias al nuevo emprendimiento? La verdad que fue un cambio bastante drástico y bastante duro porque uno se imagina otra realidad ya con tu negocio propio y es al contrario, uno tiene que trabajar más horas, tiene que trabajar más días y tiene que trabajar horas extras sin que le paguen. Mi esposa también me está ayudando en el negocio algunos fines de semana para que el trajín no sea muy largo. Nos tocó emprender este negocio ya que nos encerraron aquí, no teníamos trabajo. Mi esposo trabajaba en la ganga, le cerraron y se quedó sin trabajo. Entonces nos tocó emprender este negocio. Y hasta ahora nos va bien con eso también y mi negocio se queda con mi esposo. ¿Qué problemas tuvo al establecer su negocio y cómo lo solucionó? En este sector de ferretería, que es una línea de ferretería que tenemos el negocio, no tenía personalmente el conocimiento, pero la familia de mi esposa sí. Entonces nos apoyamos, nuestra familia nos apoyó para guiarnos y aprender acerca del negocio. Mi esposa tenía experiencia ya trabajando en este segmento y nos sirvió de mucho. Entonces los roles muy diferentes. Ahora se está mucho más de la mano con la familia, con mi esposa, cuando realizamos las tareas, tanto ella en su trabajo como cuando me ayuda. Vimos otra forma de subsistir, ¿no? Tenemos un amigo allá del Carchi que sabe hacer pollitos del sabor de allá y decidimos achicar nuestro negocio, nuestra bodega y para poner un asadero, dado la necesidad de que uno no le alcanza, tocó emprender en este negocio de las papas, de los pollos y así nosotros somos gente trabajadora, como dicen, ¿no? Emprendedora. ¿Cómo el contexto actual del país afectó en su negocio? Fue muy duro, para todo el mundo fue duro, pero nosotros abrimos este negocio, iniciamos el negocio unos 3-4 meses antes de la pandemia.
Entonces sabíamos que debíamos tener un respaldo económico para unos 8 meses, tal vez un año, porque al iniciar un negocio no da beneficios. Pero a los 3 meses vino el encierro, entonces fue muy duro mantener este negocio. Nosotros nos contactamos con las personas mismos, los agricultores, para que nos den a bajo precio, ¿no? Y poder vender aquí. Igual yo no tengo que pagar arriendo más que todo. Es mi casita así, aunque sea está sin terminar, ¿no? Pero dado a las circunstancias ya nos tocó poner eso. Fue algo que, o sea, como usted dijo al principio, por la pandemia, o usted ya tenía en mente, quiero ponerme a algo. Vino de primeras, como decir, ya nunca nadie esperó esta situación de la pandemia. Nosotros trabajaba en la ganga, era chofer de la ganga, pero ya tocó esto, que nos encerraron, ya no, como decir, no subsistir. Y ya pues un señor de allá del Carchi vino, un conocido, encontró las puertas cerradas del mayorista y le dijo a mi esposo, ¿qué está haciendo? Él dijo, sin nada. Entonces dijo, viendo el espacio afuera, dijo, ¿por qué no te pones estas papas? Yo te dejo estas papas y tú vas vendiendo y me vas cancelando. Entonces dijo, bueno, pues yo también me sorprendí, pues no, porque yo estaba trabajando, eso. Dios no para eso. Entonces vine. Todo lleno de papas. Yo me sorprendí, pues la primera que me sorprendí. Entonces, tengo entendido que esta es una familia de emprendedores, ya que usted trabaja. Sí. Tu esposo ya se queda a cargo del negocio, aparte tiene, creo que es ya igual del asadero. Aparte sus 2 hijas también creo que empezaron a emprender, pero no sé en qué. O sea, ellas venden productos de limpieza, de maquillajes y todo eso por las redes sociales. ¿Qué le recomendaría usted a las personas que ahorita desean emprender su propio negocio? Le recomendaría que se apoyen en personas de la familia que tengan experiencia en negocios, o que consulten a personas que tengan emprendimientos o ya hayan empezado con algún negocio. No importa si es del mismo sector o no, porque deben tener una experiencia o por lo menos el conocimiento básico que les apoye para saber qué problemas tuvieron que superar, qué es lo que van a necesitar para empezar. Y sobre todo ahora apoyarse en la tecnología, porque no es como antes que debían tener una computadora y era más que suficiente. Ahora deben tener presencia en redes sociales, deben hacer mucha publicidad digital, virtual. Eso ayuda bastante a que el negocio mejore, ahora se mueva. Entonces las cosas han cambiado y tiene que ser una mezcla. Es preferible invertir en este tipo de cosas que antes tal vez no hubiéramos gastado, que pensaríamos que era un gasto, pero ahora sabemos que eso nos va a apoyar a que los negocios crezcan. ¿Le puede dar un mensaje a todas esas personas que quieren emprender, que tienen esa idea, pero algunos tienen miedo en fallar? No, lo primero que todo, yo les digo que hay que arriesgarse y seguir, aunque sea vendiendo, como se dice, unas 3 cositas, usted sigue en lo mismo y usted verá que usted progresa, sigue adelante y va subiendo. Es que al principio es así. Toca ser constantes para seguir. Al principio
que nadie le conoce, no va a venir de la noche a la mañana a coger y de una subir, no. Toca poco a poco y arriesgarse más que todo. Ecuador ha pasado por crisis de corte neoliberal que han provocado desigualdad y oportunidades diferenciadas. En este contexto, las personas emprenden porque necesitan subsistir. Con ello, las relaciones en la familia se modifican, lo que puede dar origen a situaciones de apoyo y también de conflicto. Separar las esferas del emprendimiento y la familiar, mejorar la comunicación, definir roles y determinar responsabilidades pueden ser estrategias que limiten los posibles impactos negativos que tengan los emprendimientos sobre las familias. Es fundamental manejar las expectativas, considerar los tiempos en los que se generan ingresos, al tiempo que se construyen redes de apoyo con amistades y la comunidad, y se continúen los procesos de formación que permitan fortalecer la prestación de servicios y productos del emprendimiento. Esta fue una producción de Carla Loya, Stalimales, Dariel Mendiet, Facultad de Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador, Aulas Abiertas, Proyecto de Vinculación. Bueno, hola compañeros, ¿cómo están? Realmente el modelo neoliberal hizo bastante decaimiento en la parte de la economía popular solidaria, principalmente por netamente la limitación que había en las políticas públicas y en los diferentes decaimientos en la parte del fortalecimiento. Vemos que cuando recién se formó el Instituto de Economía Popular Solidaria, había mucha mayor productividad, pero lastimosamente, con esto también de la pandemia, muchos negocios cayeron. Sí, justo es una cuestión que es como central. Si nosotros no estamos bien, digamos, si digamos, la economía del país no está bien, las familias se ven súper afectadas, las comunidades, las personas se ven súper afectadas. Hubo bastantes, por ejemplo, ahorita que estamos en esta crisis gravísima, hay bastantes episodios de lesiones, de autolesiones, de suicidios, ¿no? Que son estas formas en que se manifiesta la crisis también. ¿Alguien más quiere compartir su opinión, tal vez? Buenas tardes. Bueno, yo de los videos que pasaron, yo rescataría lo bueno, ¿no? Lo que ellos nos dicen y con sus ejemplos que ponen de sus diferentes negocios, nos dicen que tenemos que ser persistentes. Bueno, eso yo lo entendí y me pareció que sí, que hay que ser persistentes en lo que se hace y tener perseverancia para salir adelante y no ante una falla que haya, no decaer, sino más bien seguir, como dijo, aunque sea vendiendo un poquito, si es que es de vender el emprendimiento, y seguir adelante, o sea, continuar. Eso le podría decir yo. Gracias, Elena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que Jenny quería hablar y no sé quién más abrió el micrófono ahorita. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir conocimientos. Gracias. Sí, realmente un video muy, muy interesante, pero lo que me llamó mucho la atención y es muy importante también es el tema de la colaboración, o sea, la solidaridad que existe en este tema, ¿no? Como decía, pues hubo una persona que les ayudó, ¿no? A tratar de emprender con el negocio de las papas, por ejemplo. Ahí la familia, igual el otro señor de los perros decía que la familia, la esposa estaba incluida en ese tema y que habían por esa experiencia de la esposa habían podido lograr tener su negocio. De ahí la importancia, digamos, de la familia o de la colaboración, de la unión de la gente, ¿no? Para que no haya egoísmo, no existe egoísmo y puedan, digamos, ayudarse unos con otros. Me parece muy importante esta situación. Gracias. Gracias, Denny. Bueno, aquí también rescatamos el tema, dicen ustedes, ¿no? Del video, ¿no? La persistencia y el tener solidaridad entre las personas. ¿Alguien tal vez se identifica con las vivencias que expresaron las personas emprendedoras del grupo? Algo que también les haya parecido importante. Alguien quería hablar hace un momento y abrió el micrófono, pero no identifiqué quién era. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Maca, buenas tardes. Sí, hace rato quería hablar, sino que no funcionaba mi micrófono.
Bueno, compartiendo un poquito la opinión de la compañera Elena, creo que se llama, ¿no? Hay que rescatar también las ganas y el entusiasmo que se le ponga a un negocio para que salga adelante. Es arriesgarse, porque si uno no se arriesga, pues no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal, si va a triunfar, se va a caer, va a tener tropiezos, entonces eso. Y en cuanto a lo que dice la compañera Jenny, creo que era, no estoy segura, la última, no siempre se cuenta con la familia. Desafortunadamente hay ocasiones en las que, por ejemplo, en el caso del migrante, nuestra familia está lejos y nos toca emprender solos. Entonces ahí no es que yo tengo que contar con mi mamá, con mi tía, con mi abuela. No, me toca sola porque estoy sola y tengo que, o sea, salir adelante sola. Entonces no siempre es el apoyo de la familia. Era mi opinión. Muchas gracias, Sandra. Y justamente el tema de emprender tiene también muchos retos y desafíos, que es algo que nosotros queremos ir discutiendo con ustedes. La finalidad del video un poco también es acercarnos un poco a la realidad de todas las personas que de una u otra manera se han visto en la necesidad de generar formas de resolver su economía a partir de diversas situaciones que, por ejemplo, con la precarización que se ha dado con la crisis económica que se ha acentuado, producto de la pandemia, de habernos tenido hacinados todo el año anterior, de decisiones que ha tomado el Estado frente a esta atención a la pandemia, pero también como producto en desatención a otros aspectos de nuestra vida, nos lleva también a discutir un poco nuestras propias cotidianidades. Y para eso nosotros hemos traído unos ejercicios y para lo que les vamos a pedir que por favor traigan una hojita y un esfero, algo donde anotar. Les vamos a dar un minuto si es que hay alguna persona que no tenga ahorita el material a la mano para que lo busquen en casa, y Sergio nos va a ayudar con unas preguntas que nos vamos a dar el tiempo de responder para luego discutirlas en asamblea e ir reflexionando un poquito más al respecto de esto. Bueno, buenas tardes. Entonces, ¿qué reflexiones ustedes pueden sacar, más o menos, qué aprendizajes podrían ver de este video que compartimos? ¿Qué les pareció lo más interesante? A ver, ahora, bueno, nos gustaría saber cómo les fue en los grupos, cómo estuvo la conversación, un poco saber sus respuestas, sus reflexiones, inquietudes, críticas sobre lo que hemos puesto como preguntas, pero también qué otros temas han salido, ¿ya? No sé si alguien quiere voluntariamente comenzar alguno de los grupos o vamos viendo por orden de grupo. Pueden alzar la manito o el micrófono. A ver, ahí está Blanca y después seguiría Amparo. A ver, Blanca, bienvenida y cuéntanos un poquito cómo les fue a su grupo, qué conversaron, qué respuestas obtuvieron, qué concluyeron. Ya, buenas tardes con todos. Bueno, a nosotros nos fue bien, conversamos con respecto a las preguntas, más nos cogimos hacia la compañera Mariana Gil, que era así, a ella, porque la verdad nosotros como aún no emprendemos, ella ya dice que tiene un emprendimiento, pero pequeño, no que ya es grande. Nos acogimos a ella y dice que sea como emprendimiento sí le está yendo bien, que conflictos también igual sí ha habido hasta que la persona que le ayude se adapte a esta nueva etapa que nos tocó a algunos hacer y que nada, que o sea, el negocio que quiere que siga adelante tiene que meterle ganas y poner mucho entusiasmo y así sobresalir de todo. Es lo que yo puedo opinar de mi grupo. Gracias, Blanca. A ver, vamos entonces. Yo le voy a complementar un poquito del grupo 3. Sí, Elena, vamos a ver, ya, un momentito. Es que algunas personas han alzado la mano. Iría Blanca Chávez, luego Amparo, Sandra y luego Elena, ¿ya?
para no desorganizar. No, yo soy del grupo 3, entonces ya Blanquita más bien ya habló por el grupo. Por eso quería... Ya, bueno, como... Es que me confundí, yo soy Blanca Vargas del grupo 3. Pero está bien que habían participado. Quería no hay problema. No hay problema. A ver, entonces vamos con la compañera Blanca Chávez, que había alzado la mano. Blanca, ¿estás por ahí? Que no las veo en el grupo. Tal vez se le desconectó. ¿Amparo? ¿Amparito? Ya. Buenas tardes con todos. Yo soy del grupo 5. Nosotros, bueno, del primer bloque de las preguntas sacamos los siguientes comentarios, que son: en el inicio de la pandemia existió incertidumbre, zozobra por el confinamiento, y muchas de las personas no tenían idea de cómo enfrentar la crisis. Por lo tanto, en muchos hogares se tuvo que llevar las relaciones estructurando la comunicación. Los niños también entraron en un shock emocional porque tenían que pasar en las casas, se alejaron de los compañeros, no tenían las relaciones con los amigos. Tuvimos que aprender a manejar las plataformas tecnológicas por el teletrabajo, desarrollo de nuevas habilidades, conflictos entre las cabezas de hogar, trasladar las oficinas al círculo familiar, que eso también nos ayudó a comprender la dinámica laboral que llevaba cada uno de los miembros de la familia. Compartir más tiempo juntos, colaborar entre todos, a pesar de las limitaciones de lo que no se podía salir, fortalecer los lazos familiares, trabajo colaborativo, cada persona tenía su responsabilidad. También, como existía personas que estaban estudiando, tuvieron que mezclar un poco sus tiempos porque ya no era lo mismo el hecho de ir a la universidad, cumplir sus tareas de la universidad y regresar a la casa, sino que tuvieron que realizar lo que es el trabajo de la universidad dentro de la casa. Entonces sus tiempos como que empezaron a mezclarse. ¿Qué más? La tolerancia también fue bastante difícil en muchas ocasiones, pero tuvieron que encontrar formas de comunicarse y también esto les produjo un crecimiento personal y familiar. Con respecto al bloque 2 de las preguntas, sobre que cuando emprendieron hubo cambios dentro de la familia, nos comentaron sobre un taller de costura que se llama Noelia, que es de mujeres. Dice que este taller, o sea, ya asistían las señoras o señoritas, asistían ya al taller y estaban ya organizadas, pero el momento de la pandemia les tocó otra vez organizarse nuevamente por la falta de recursos y de trabajo. Entonces, este taller ya se convirtió en una forma de subsistir. También existieron lo que son situaciones conflictivas, pero aún se apoyan y también llegan a acuerdos, tienen tareas, horarios y jerarquías. Aprendieron también sobre el valor del cuidado dentro del hogar y del apoyo y el cuidado materno entre ellas. Esperan crecer, que la marca sea reconocida y que las mujeres que están colaborando ahí que crezcan personalmente, se superen y puedan vivir con dignidad. Mónica nos dijo que es muy difícil y muy diferente tener un trabajo fijo, un salario fijo, al tener un emprendimiento. Tienen que existir de distribución de responsabilidades y espera que las personas se sensibilicen con lo que es los emprendimientos para que colaboren más con los pequeños emprendedores y no con las marcas ya conocidas. Marcela nos dice que ella emprendió con los helados, realiza lo que es litros de helado bajo pedido. Entonces dice que con esto de la pandemia también ha bajado un poco lo que son las ventas, pero que poco a poco está saliendo. Ella empezó sola y ahora tiene el apoyo de sus hijos y su esposo. Espera también que su negocio vaya creciendo. Nicole igual trabajaba con su mamá en un bazar o trabaja con su mamá en un bazar
Me dice que cuando se empezó esto de la pandemia, como no había clases, tuvo que, a días abrían, días no abrían, entonces fue bastante difícil porque era el medio de subsistir de ellas. Entonces ahora dice que ya está mejorando y que incluso han podido contratar personal. Y espera que igual mejore la situación y ella tratar de emprender su negocio propio. Y eso es todo. Gracias, Amparo. Desde lo que pudieron conversar, ¿qué fue lo más desafiante de emprender para ustedes? De lo que conversaban de todos estos emprendimientos, porque decían hubieron momentos de conflicto, ¿no? ¿Cuáles consideran, bueno, y eso sería abierto no solo a Amparo, sino al resto del grupo, que fue lo más desafiante de emprender? Bueno, lo que yo considero que fue lo más desafiante, según lo que dijeron las compañeras, es el ponerse de acuerdo en qué van a emprender y qué hacer para lograr este emprendimiento. También lograr el apoyo de todos y ponerse de acuerdo también porque es un conflicto dentro del hogar. Eso, gracias. Gracias, Amparo. Luis, está abierto el micrófono. No sé si quieres decir algo, Luis. Bueno, yo creo que los emprendimientos, como era un grupo consolidado, no hubo problemas en el inicio ni en la organización. El problema fue cuando una compañera que prestó toda la infraestructura decidió dejar el emprendimiento con el grupo y se fue a formar otro emprendimiento con la familia. Entonces ahí quedamos colgados y quedaron colgados los compañeros porque como no se tenía la infraestructura, entonces se comenzó vuelta de cero. Entonces ese fue el obstáculo como emprendimiento ahí de parte de nuestro grupo. Ya, muchas gracias, Luis. A ver, ¿alguien más quería conversar? No sé si Blanca Chávez ya tiene mejor la señal, ya podrías participar, está por ahí. Gracias, Luis. No, veamos, Sandra. Sandra, ¿tú también querías decirnos un poco las respuestas? Sí, ya. Bueno, me tocó un grupo muy chévere, la verdad. Todos participamos, tomamos experiencias de todas y bueno, todas opinamos en sí acerca del tema. Las que hemos emprendido, pues opinamos, y las que están por emprender igual nos dieron sus puntos de vista, ¿no? En cuanto a la primera pregunta, hablábamos acerca de los cambios y todas creo que coincidimos en que la pandemia nos trajo mucha afectación, no solamente económica, sino que también pues nos trajo, o sea, para todos hubo un cambio en la forma en la que empezamos a realizar nuestras actividades. Hubo desempleo, la economía pues obviamente como todos sabemos se nos fue a pique, perdón. Entonces, debido a estos cambios, pues nos tocó comenzar a emprender con nuestras familias y en mi caso personal, pues sola. También conversamos que hubo afectación psicológica, pues los niños tuvieron que aprender también a manejar la tecnología debido a las clases escolares. Nos tocó también aprender, por ejemplo, en el caso de una compañera, le tocó aprender las manualidades para mejorar el estado de estrés porque pues la pandemia nos generó creo que estrés en general a todo el mundo. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta era acerca de la organización y no recuerdo exactamente la pregunta, pero la respuesta que obtuvimos, o sea que la organización en sí para nuestros emprendimientos fue difícil. En el caso de nuestra compañera Natalia, iniciar para ellos, o sea, fue muy complicado porque en muchas ocasiones pues no se ponían de acuerdo para realizar. Ellos tienen un emprendimiento de café. Entonces, para realizar las ventas y las entregas, también se les presentó, digamos, problemas, complicaciones y creo que lo más importante en el caso de ella, y no solamente de ella, sino que yo creo que esto es general, fue el alza de la gasolina. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra compañera, le afectó mucho, ya que ella pues trae la materia prima desde otra ciudad
Y pues obviamente al presentarse el alza de la gasolina, ya no pueden viajar y pues obviamente si viajan y traen, tienen que vender el producto pues con un precio muy elevado. Y entonces, sí, mi amor, duérmete, perdón. Entonces, o sea, digamos en ese caso, a ellos les tocaría subir el producto de precio y ya no les convendría mucho, ¿sí? Aunque no creamos, el alza de la gasolina sí nos afectó a todos. Bueno, hay casos en los que es complicado organizarnos y llegar a acuerdos para iniciar un negocio. Hay que buscar alternativas para llevar a cabo nuestra iniciativa. Lo más desafiante para nosotros, y yo creo que mis compañeras comparten, y si tienen opinión diferente, pues por favor que nos ayuden. En mi caso personal, lo más desafiante fue tomar la decisión, porque un día me levantaba con las ganas de hacerlo y luego al otro día no. Y otra vez me levantaba con ganas de hacerlo y otra vez no. Entonces, para mí lo más desafiante fue tomar la decisión. Bueno, en cuanto a la tercera pregunta, era acerca de qué esperábamos de nuestro emprendimiento. Yo creo que como todos esperamos de nuestros emprendimientos, es seguir creciendo. En el grupo nosotros lo discutimos que hay que crecer como los japoneses, ¿no? Lento pero seguro. A paso lento pero seguro, porque no nos ganamos nada con crecer muy rápido y desaparecer también muy rápido del comercio, digamos, ¿no? A ver qué más tengo por aquí. Conseguir clientes también es nuestro propósito. Pero lo más importante es mantenernos y fidelizarlos, fidelizar a nuestros clientes y mantenerlos. Yo creo que es lo más importante. Esperamos seguir adelante, posesionar nuestros productos y otra cosa muy importante que un compañero nos dio igual la opinión, es generar experiencias con nuestros productos para que los consumidores finales pues sientan que, o sea, se sientan parte de digamos, de nuestros proyectos, ¿no? Que se sientan importantes. Entonces eso, generar experiencias para nuestros clientes y también seguir educándonos para seguir pues generando el buen servicio que podamos brindar. Creo que eso fue todo lo que hablamos. Gracias, Sandra. Tal vez alguien del grupo que quiera decir alguna otra cosa extra. ¿No? ¿Sí? ¿No? Que le voy a tener ahí. Ya, a ver, bueno, alguien más a ver, ya habló el grupo, ustedes son el grupo 4, ¿verdad? No, 2. Ya habló el grupo 2, habló el grupo... Igual si alguien que quiere conversar o que no haya estado, Jonathan Muñoz levantó la mano, que no esté en los grupos. Sí, por favor, Jonathan, te escuchamos. Yo soy del grupo 4. En nuestro grupo, la primera pregunta fue de desde que comenzó la crisis y la pandemia que cambió su buena familia. Entonces, lo que primero dijeron fueron que hubo que generar una actividad para generar ingresos. También hubo más unión en la familia, ya que a veces por los trabajos había distancias. También que otros cambios fueron que el tiempo para pagar las deudas tuvieron que acoplarse a ellas para poder no tener deudas más extensas. También generar nuevas alternativas para poder sobrevivir durante la pandemia. También tuvieron algunos los trabajos estables y no tuvieron económicamente nada. También tuvieron que organizarse para evitar el contagio, para encontrar que los dos se debían apoyarse mutuamente. Aquí la segunda pregunta de la situación de crisis que vivimos, ¿cómo le afectó? En todos dijeron que afectaron económicamente, emocional y familiar, tanto por las calamidades y las visitas que ya no eran muy frecuentes como antes las podían realizar. También económicamente por la falta de trabajo, que también algunos de nuestro grupo tuvo que tener la salud, estuvo mal porque tuvo el COVID. También hay problemas emocionales por la preocupación de la familia por las distancias. También tuvieron los problemas que los familiares tuvieron afecto mucho
el efecto mucho que tenían antes ya no lo tenían como no lo tuvieron ahora. En el del bloque 2, cuando dice, cuando emprendieron hubo nuevos cambios en la familia, dijeron que sí hay cambios, ya que tenían que hacer rutinas para realizar las actividades. También tendrían que organizarse para generar nuevas estrategias. También tenían la necesidad de emprender la iniciativa. También tenían que cada uno puso sus ideas para poder generar ese emprendimiento. ¿Cómo se organizaron la familia con los nuevos cambios? Fue el cuidado y disciplina al entrar al hogar, mediante horarios de asignación de tareas y la organización y ponerse de acuerdo de cómo van a realizar cada uno sus tareas. Aquí hubo peleas o situaciones conflictivas cuando iniciaron el emprendimiento. No hubo ninguna pelea. Se llegaron a acuerdos respecto de tareas y horarios. Al principio aún no se había ese respeto porque aún tenían que acostumbrarse. Al principio tuvieron que organizarse para llegar a ese acuerdo y tuvieron que establecer un horario y poner un acuerdo para que todos vayan equitativamente. ¿Con qué experiencia de sus compañeros y compañeras se sienten identificados? Aquí dijeron que la experiencia de los compañeros más es con sus conocimientos de cómo salir adelante con las dificultades que tuvieron ellos y cómo empezaron a emprender cada uno de ellos para sobresalir y tener ese emprendimiento. La última pregunta es, ¿qué espera de su emprendimiento? Uno de ellos es poder sobresalir y lograr los objetivos propuestos y también ayudarnos a poder sobrevivir económicamente y sobresalir adelante. Y eso es todo. Gracias, Jonathan, por tus aportes. No sé si es que hay alguien más de los otros grupos que quiere dar sus aportes, sus reflexiones. Del grupo 3 todavía aún no le damos completo. Dale, Elena, entonces. Ya, bueno, del grupo 3. Nosotros nos reunimos y hablamos del primer bloque, que sí hubo muchos cambios, ya que hubo despidos en los trabajos. Entonces, eso motivó que haya cambios en la familia, donde también hubo los roles, también hubieron cambios de roles, como decía ahí, porque a muchos esposos que no habían hecho labores familiares les tocó hacer las labores. Pero al mismo tiempo esta situación sacó los talentos escondidos a flote y porque tocaba sobrevivir. Entonces eso conversamos que esa necesidad es la necesidad lo que hizo crear los emprendimientos, porque a muchos les tocó salir de su zona de confort para poder diversificar las actividades y poder tener una economía que pueda ayudarnos, ¿no? Entonces, también a nivel familiar hubo cambios y a nivel social, ya que existieron divorcios, también ha habido, incluso un compañero dice que ha habido suicidios. Entonces, estos cambios también afectaron en la parte educativa, también tenían, o sea, es el problema de la educación, porque los padres no estaban acostumbrados se puede decir, a ayudar a los profesores o cuidar las tareas, así como están haciendo ahorita con la teleeducación. Y eso hablamos. Y con respecto al otro, si es que hubo cambios en la vida, o sea, de los emprendimientos, ahí la compañera Marianita nos explicaba, porque ella tiene experiencia, nosotros no tenemos el emprendimiento todavía, estamos empezando. Entonces ella nos dice que sí, tuvo conflictos con su esposo, ya que tenía que enseñarle un poco lo que había que hacer. Entonces hasta que el esposo pueda coger el ritmo, se puede decir, del emprendimiento que ella tiene, entonces sí tuvo un poquito de conflictos. Pero ya cuando ya pudo, pues ya es una ayuda. También, ¿qué esperamos del emprendimiento? Esperamos crecer como negocio. Eso decidimos entre todo el grupo. Eso le podemos decir, aparte de lo que dijo la compañera Blanquita, que al comienzo comentó. Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Ya habló el grupo 3, habló el grupo 2. Mercedes. Buenas tardes con todos, compañeros. Mil disculpas. He tenido problemas con mi internet, no sé qué pasa, que estaba como intermitente. Pero en lo que he podido escuchar, en resumen, lo que nos dijo nuestra compañera Elena,
en sí, esta pandemia nos ha dejado unas enseñanzas positivas, negativas, ha puesto el mundo de cabeza, ¿no? Todos hemos tenido en diferente grado experiencias. Entonces, de ellas tenemos que aprender y seguir adelante, ¿no? Hemos visto cómo nuestros gobiernos no, abusaron de nosotros, ¿no? Se aprovecharon de la pandemia para hacerlo de las suyas. Nos pisotearon. Los bancos, en lugar de ayudarnos, nos sangraron lo poco que teníamos, ¿no? Que supuestamente no debían cobrarnos intereses, sin embargo lo hicieron. Y bueno, en fin, como dijo nuestra compañera, salió a brote talentos, nos tocó sobrevivir como siempre. Los ecuatorianos somos trabajadores, siempre estamos ahí, dale y dale, dale y dale a pesar de las adversidades. Entonces ya nuestra compañera Elena dijo todo y yo comparto bastante, estoy muy de acuerdo con lo que ella dijo y nos dejó muchas enseñanzas a todos, padres, esposos, hijos, a que debemos compartir roles, a que no debemos cargar a una sola persona, que en especial en el hogar es a la mujer. Entonces en esta pandemia tuvimos que compartir roles, hombres, mujeres, por igual, hijos. En mi caso les comparto mi experiencia, mi esposo tiene una imprenta y bajó mucho a raíz de la facturación electrónica y peor en la pandemia. Entonces nosotros tuvimos que dedicarnos a emitir salvoconductos, cobrar $1. Y como por donde nosotros tenemos una zona bastante alejada, ya a voces se hacía la propaganda y venían los camioneros, los que necesitaban transportar sus alimentos, verduras, y ellos no podían manejar el internet. Entonces, de esa manera les ayudábamos y también ellos nos dejaban para el diario. Aparte que una huerta familiar que tenemos en la que yo trabajaba sola, pero luego con esta experiencia ahora ya me ayuda mi esposo y mis hijos. Entonces, esa huerta fue como un oasis en porque o sea, el miedo a salir. Y esa huerta nos abasteció para alimentarnos, para compartir con los primos, amigos, familiares. Entonces compartíamos. Y como que Dios bendijo y esa huerta produjo bastante. Entonces, en ese sentido, uno llegó a amar a la tierra, a valorar, ¿no?, lo que se tiene y agradecer a Dios, ser agradecidos, porque hubo mucha gente que murió, mucha gente que no tenía que comer, entonces muy difícil y ya pues entonces en ese sentido nosotros también emprendimos con un negocio de helados también a raíz de eso. Entonces un emprendedor siempre debe de estar mirando a que haya varios ingresos en su hogar, no solamente uno, ¿no? Sino que entre de todos lados lo que pueda, si sea $1 que le ingrese diario, eso le sirve. Y compartir también con otras personas que quieren emprender, darles aliento, que hay que ser perseverantes, constantes y cada vez ir mejorando, mejorar nuestro producto, no decaer, sino mejorar, dar lo mejor de nosotros, con calidad humana y no pensar solamente en el dinero, sino también en el servicio que usted brinda a los demás. Eso es, compañeros, todo. Entonces creo que han dicho cosas muy importantes que tienen que ver con toda la dinámica social y nos hemos visto muy afectados por esta cuestión de la crisis profunda que está atravesando nuestro país, con personas que se fueron, que murieron, con personas que se fueron, pero pues a otros países, que es otra forma de no estar con nosotros. Y a pesar de eso hemos logrado salir, o sea, estamos logrando hacer nuestros emprendimientos, hacer nuestras propuestas con el apoyo de nuestra familia, con el apoyo de nuestra comunidad, que son indispensables para que nosotros podamos hacerlo. Cuando uno cambia una actividad es muy normal, o sea, cuando uno cambia una actividad familiar, una actividad social, cuando uno quiere modificar algo, es muy normal que haya tensiones entre lo que a veces parecía que funcionaba. Nos decían las compañeras, algunos hombres les ha tocado colaborar igual que nosotros las mujeres. Y es cierto, porque ha cambiado bastante el rol. Sí, porque parece que esto de estar en la casa nos obligó a repensar en algunas cosas. Y eso precisamente es lo que va a pasar cuando ustedes, los que no han emprendido, emprendan. Y ahí es importante tomar en cuenta algunas herramientas de las que quisiera que nos hable Maca, que son las de organización y esto, que ella es una experta en estas cuestiones organizativas, entonces quisiera que ella les explique un poco la importancia de estas herramientas para ir cerrando.
Y bueno, tomando un poco las palabras del grupo, nosotros hablamos de una crisis económica que ha tenido o sea, es una crisis económica que en la historia ya venía afectándonos, pero que con el tema de la pandemia ha hecho que muchas y muchos de nosotros nos veamos obligados a buscar otras formas de enfrentar la economía y como tal el obtener calidad de vida. Recordemos que en el video se hablaba de políticas neoliberales y las políticas neoliberales, por decirlo así, tienen la finalidad como de acumular sin pensar en la equidad o sin pensar en que todos tengamos una misma oportunidad de acuerdo al contexto particular de cada grupo, de cada persona, sino más bien que busca que todos tengan como la oportunidad de acumular sin ver estos contextos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, viene la pandemia y el Estado toma ciertas decisiones a nivel social que terminan por afectarnos a todos. Y tomemos en cuenta aquí que entre estas cosas están los decretos, ya veníamos de un paro, el paro de octubre, por justamente ciertos procesos económicos con la subida de la gasolina que ya nos iban anunciando, de un alto endeudamiento del Estado. Y todo esto va afectando en nuestra vida cotidiana. El asunto es que esto va sumado a sistemas de comunicación, las noticias que nos van un poco mostrando noticias catastróficas que nos generan mucho más miedo o que muchas veces están parcializadas a las ideas del gobierno en turno, ¿sí? Y con el tema del encierro, nuestras relaciones se van rompiendo, ¿sí? Se van rompiendo porque tal vez ya no podríamos salir como antes a la tienda, a otros espacios donde podíamos descargar nuestras emociones, por ejemplo, en el trabajo, el espacio de tomar un café y conversar de lo que pasó en el día, al comprar con la vecina y conversar sobre algún tema, el espacio del fútbol con los amigos los fines de semana, van rompiendo nuestra cotidianidad y nos van enfrentando a una crisis, ¿ya? Y la crisis no es otra cosa que, a más de estas formas de empobrecer nuestra vida que se generan por estas decisiones que toma el Estado, es también una forma de empobrecer nuestras relaciones. Se vuelven más conflictivas porque tenemos incertidumbre. Y esta incertidumbre es cómo voy a llevar el día de mañana estas necesidades básicas de alimentarme, de cubrir la educación de mis hijos, de lograr pagar el arriendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la crisis viene porque no podemos cumplir nuestro proyecto de vida como lo habíamos planificado, porque hubo un evento que nos sobrepasa y donde los grupos de poder, los gobiernos, no toman decisiones pensadas en quienes menos tenemos, sino en aquellos que tengan la oportunidad de mantenerse en el poder, ¿ya? Entonces, esto viene sumado a toda la tristeza de perder a nuestros familiares, al bajo rendimiento académico de tal vez de nuestros hijos, al estrés que puede tener una mujer al tener que hacerse cargo de su casa, además de sus hijos, de la alimentación de sus hijos y además de los estudios de ellos, ¿no? Y muchas veces genera conflictos a nivel familiar, genera frustración, genera formas de agresión y que poco a poco nos van conduciendo a la violencia y que situaciones como la xenofobia, por ejemplo, el maltrato a los niños, ¿sí? La violencia contra las mujeres, las otras formas de discriminación están mucho más acentuadas, ¿ya? Y yo creo que aquí es importante que pensemos un poco, diferenciemos el emprendimiento que nos venden tal vez cuando vemos en el internet y dicen, tú también puedes ganar dinero, únete a esta red, tú puedes ser tan rica como Pepita tal que generó tanta riqueza, ¿no? Y que logró tantos premios por sus ventas versus el emprendimiento con enclave en economía social y solidaria, popular y solidaria, ¿sí? Porque este tipo de emprendimientos que, por ejemplo, nosotros observamos y nosotras observamos en el internet, te da esta ilusión de acumulación, ¿sí? Las políticas que nos muestran
en las noticias que dicen, bueno, vamos a cambiar estas leyes que están a favor del que tiene un negocio, nos venden la falsa ilusión de que si yo tengo un empleo, o sea, si yo soy un empleador en una empresa pequeña, voy a tener más beneficios, cuando en realidad eso solo beneficia a quienes tienen grandes corporaciones, más no a quienes son dueños o somos dueños de pequeñas y medianas empresas, porque terminamos siendo el pueblo también, ¿sí? Entonces hay que diferenciar esta suerte de acumulación individual, de que tú puedes generar dinero si tú te lo propones, porque en realidad quienes empezaron un negocio, emprender no es más que empezar a administrar un negocio o un servicio, ¿sí? Desde esta visión se tuvo que enfrentar a muchos desafíos que no te dicen en el momento que te venden por internet estas redes de mercadeos o ser partes de corporaciones, por ejemplo, ¿sí? O esta suerte de mensajes de tú sí puedes emprender, aunque ya no haya trabajo y ya tu vida está muy precarizada, tú sí puedes hacerlo, ¿no? Pero con todos los obstáculos alrededor. Y aquí es importante que miremos lo siguiente, ¿no? Que es la posibilidad de, sí, construir estos servicios, pero en una organización más colectiva, ¿sí? Como un proyectarnos a un futuro en común, donde todas y todos nos apoyemos, critiquemos estas responsabilidades que el Estado tiene con su pueblo y que también podamos crear una tarea de transformar la sociedad a partir de eso, ¿no? Que seamos una parte activa de cómo vamos a cambiar la economía de nuestro país. Algo decían ustedes, por ejemplo, que tenían un emprendimiento, pero que con el alza de la gasolina ya no fue posible continuarlo, porque implicaba que el producto final que se iba a vender iba a tener un altísimo costo, ¿no? De venta. Una de ustedes decía, no sé si era Sandra o Denny, no recuerdo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos si es que nosotros no tenemos un pensamiento más crítico, más de fondo, más de mirar la historia de cómo están pasando las cosas a nuestro alrededor? ¿A dónde podríamos llegar con estas formas de emprender? Sí, y hay muchos desafíos a los que se enfrentaron las personas emprendedoras, ¿no? O sea, hay estudios aquí en el Ecuador que mencionan que, por ejemplo, el 68% de la gente que emprendió tuvo falta de servicios apropiados por las necesidades de los emprendedores, ¿ya? Por ejemplo, yo quería emprender un servicio de venta sobre algo y no tenía el acceso o las posibilidades, por ejemplo, para el transporte o para otros temas, como este tema de la gasolina, ¿ya? 64% tuvieron incertidumbre sobre su funcionamiento futuro y caídas de su fuente de financiamiento. Y uno de los grupos cuando entré decía, ¿no? Yo me dedico a todo. Me decían, yo vendo estas flores, yo hago esto también. Y no siempre todos los emprendimientos me han funcionado, ¿no? El 62% de personas tuvieron una caída de sus ingresos a partir de la pandemia, ¿sí? Y pues se convirtieron en un obstáculo muy grande para continuar con sus negocios. Hubieron muchas limitaciones tecnológicas para adaptarse al teletrabajo, que fue un cambio súper abrupto. Muchos de nosotros teníamos tal vez 1 o 2 dispositivos en casa y había que priorizar la educación de los hijos, a las reuniones del empleo que ya venía siendo precarizado por el mismo recorte de empleos que hubo a nivel nacional, etcétera, ¿no? E incluso aquí habla de que el 33% de las personas, dice la Organización del Trabajo y Sistemas, no estaban pensados para el teletrabajo. O sea, por ejemplo, tuvimos muchos desafíos con la digitalización de todo el trabajo y de todo el tema de nuestros servicios. Muchas personas que estaban dedicadas especialmente a las ventas fueron muy afectadas en los tiempos de marzo a diciembre del 2020 se perdieron $60 millones en lo que es el tema de emprendimientos y mucho más en las personas que se dedicaban al comercio, ¿ya? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque
Porque si nosotras y nosotros decidimos emprender un negocio, tenemos que pensarnos en términos de mejorar nuestras condiciones de vida, de exigir lo que necesitamos exigir para que podamos emprender. No es solamente pensar en el servicio, de apoyarnos en red para poder tener, por ejemplo, la capacitación, porque, por ejemplo, uno de ustedes justo mencionaba, ¿no? Que un grupo tenía su emprendimiento y la persona que daba la infraestructura hizo otro emprendimiento con su familia y todo este grupo se quedó en un tema de indefensos, ¿no? O sea, no teníamos la posibilidad de tener la infraestructura otra vez o la capacidad técnica para continuar con el negocio. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿qué tipo de emprendimiento queremos hacer? ¿Queremos hacer un emprendimiento centrado en esta visión neoliberal? ¿O queremos hacer un emprendimiento centrado en estas posibilidades de cooperar, de ser solidarios unos con otros y de empezar a criticar el sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Y de poder exigir lo que tenemos que exigir al futuro. Igual yo quisiera quedarme hasta ahí con este comentario y escucharles a ustedes o escuchar a Sergio sobre este tema también. Bueno, la cosa es justo lo que dice Maca, y para eso ustedes han demostrado una gran capacidad de organización. Entonces tenemos la gente que hizo horarios, la gente que llegó a acuerdos con su familia, sí, familias que se organizaron de otra forma para poder salir adelante. Estas cuestiones pequeñitas como un acuerdo, unos horarios, permiten, sí, que no haya peleas. No las van a desaparecer, no las van a eliminar, sí, pero cuando uno hace un acuerdo, unos horarios con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su pareja definitiva, con su familia, sí, todas estas peleas pueden ser más manejables. Nosotros podemos vivir mejor en este contexto que está tan difícil como lo describió Maca. Entonces, ese es lo que nosotros les sugerimos a ustedes. Sí, que cuando ustedes emprendan o los que ya están emprendiendo, logren acuerdos, logren organizarse con su familia, porque si afuera está difícil, sí, no lo vamos a hacer más difícil adentro en nuestros hogares, en nuestras familias ampliadas, en nuestras comunidades. Si ustedes están emprendiendo con la comunidad, logren hacer acuerdos porque desde una perspectiva solidaria, por ejemplo, ¿no? Si el vecino no tiene, pero necesita algo que yo tengo, que yo estoy trayendo unas papas, como veíamos en el video, que el vecino no tiene, pues quizás yo pueda darle, ¿no? Y quizás le pueda dar para que me pague después. Sí, pero eso me garantiza que mi vecino esté bien, que mi vecina esté bien. Sí, y que cuando él tenga, tal vez alguna vez yo necesite, tal vez él me ayude a mí. Y esas son las pequeñas redes y solidaridades que nosotros vamos armando. Eso, yo les quería proponer un ejercicio, sí, de que nos cuenten más bien qué es lo que se llevan, qué es lo que les gustó, qué es en dónde se sintieron identificados con otra persona, qué les gustó de las experiencias de hoy día. La próxima semana nosotros vamos a hablar un poco de la última pregunta. ¿Qué esperan ustedes del emprendimiento? Y esto se liga con lo que dijo Mac. Sí, a veces nosotros tenemos así, no, es que me va a comprar una mansión con esta cuestión. Y a veces de eso, cuando no lo logramos, nos frustra, nos enoja. Sí, porque a la final estamos pues invirtiendo tiempo y esto. Entonces yo quiero manejar un poco las expectativas que ustedes tengan para que no se rindan. Sí, para que no estén para que no pase algo que les deje el ánimo bajo, más bien. Entonces eso, queríamos escucharles ahorita, no sé, las personas que han participado, quienes no han participado, ¿qué les gustó, qué se llevan del taller de hoy? Bueno, sí, desde luego agradeciéndoles mucho por esta iniciativa que han tenido de capacitarnos a los emprendedores. Es algo muy bueno, es una fortaleza, porque eso nos va a ayudar para seguir adelante y para ser perseverantes siempre. Muchas gracias a todos ustedes por su esfuerzo, su buen trabajo. Gracias, Mercedes.
Tal vez alguien que pueda decir sus impresiones del taller, qué le pareció. Hola, buenas noches. Le escuchamos, Paul, le escuchamos. Sí, bueno, la importancia de que también no somos una población como que, pese a las diferentes dificultades, buscamos una estrategia para salir adelante, ¿no? Que no nos quedamos en el estado de confort, sino que buscamos siempre nuevas estrategias, y esas nuevas estrategias también incluye fomentar valores y demás cosas que en sí aquí en la Amazonía se dio mucho la mano, como les contaba en el grupo, que hubo un vecino que tenía verde, le daba a la otra vecina que no tenía naranjas, así había un intercambio, incluso venían camiones a lugares donde había mucha situación de pobreza en la parte urbana. Entonces, todo eso llama mucha la atención de este taller. Gracias, Paul. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? Pues que cada uno pues tiene su iniciativa y pues que todos luchamos por el día a día y esforzarnos siempre con la ayuda pues de nuestro Padre Jehová y pues seguir adelante y seguir luchando, seguir esforzándonos de cada uno de nosotros siempre y respetándonos unos cada otros. Gracias. Gracias, Valeria. Jaimito. Bueno, yo más bien... Disculpen, yo me retiro y muchas gracias. Yo tengo otra reunión. Les agradezco mucho y que tengan una bonita noche y hasta el otro sábado. Cuídense mucho. Chao, Valeria. Mandamos el enlace. Bueno, Valeria, yo tengo un aprendizaje del taller, es decir, más en función de lo que he escuchado a los compañeros y compañeras, ¿no? Y es que hay un alto grado de solidaridad, algo que no encontramos, por sobre todo en la clase empresarial, ¿sí? Y en el poder gubernamental. ¿Sí? Las grandes acciones que nos han sostenido en la pandemia han sido porque hemos tejido redes de solidaridad. ¿Sí? Hemos visto cómo el poder gubernamental lo que hizo es despojarnos de lo poco que teníamos en el estado de bienestar. ¿Sí? Mire la cantidad de gente despedida. Muchos de ustedes fueron despedidos. Y es en esas redes de solidaridad las que nos ha logrado sostener. Lo que acaban de comentar, ¿no es cierto? Cómo los vecinos ponían las naranjas, otros daban los verdes. Conozco de experiencias de compañeros y compañeras de organizaciones que hicieron una especie de fundas solidarias, ¿no? O sea, la gente, ¿sí? De alguna manera contribuyó a un montón de familias para poder sostener el tema de la alimentación en muchos sectores, ¿sí? Y eso encontramos al interior de la familia, de acuerdo a lo que ustedes han mencionado, ¿sí? Y hay una gran lección ética. Hay una gran lección ética. Y eso me parece sumamente importante, porque esta gran lección ética le da a la clase política, ¿no es cierto?, a quienes administran el Estado, quienes a nombre nuestro toman las decisiones a nombre de la economía y de la crisis, porque ellos toman las decisiones a su nombre, no a nuestro nombre. Entonces, cada vez que dicen esto es por el bien del país, ¿sí? Los ecuatorianos exigimos esto, no, nosotros no exigimos que se cumplan nuestros derechos, exigimos que se creen las condiciones propicias para que nosotros podamos, ¿sí? Tener una estabilidad laboral, estabilidad en el trabajo, estabilidad en las iniciativas económicas. Entonces, esas grandes lecciones éticas, más estas extraordinarias redes de solidaridad que ustedes han mostrado que existen, nos da también a nosotros una lección. Y esa lección es que es siempre juntarse con la gente esperanzador. ¿Sí? Después de todas estas circunstancias que ustedes han comentado, han dicho, nos da a nosotros la idea de que es la gente la que construye esperanza, más allá de ser un cliché, en términos reales, en términos concretos. ¿Sí? Y la familia es
ustedes están mostrando que la familia es vital para esto. ¿Sí? La relación con los vecinos. Entonces, me parece que es uno de los aprendizajes que yo tengo del taller, a pesar de que no estuve en ninguna de las salas. Pero escuchándoles eso he aprendido. Gracias. Gracias, Jaimito. Sí, bueno, para ir ya cerrando este tratar, pues quedarnos un poco con el mensaje de Jaime, de cómo podemos construir esperanza, ¿no? Y la esperanza no es otra cosa que esperar haciendo algo, proyectar una tarea a nuestro futuro que nos dé un sentido común, donde podamos transformar la vida, y pues esa es, a mi parecer, la verdadera política. Y bueno, agradecerles mucho su participación. No sé si Sergio quieres decir algo para despedirnos, pues con eso cerraríamos el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. El enlace está acá, se los voy a poner en el grupo de WhatsApp para que lo puedan llenar. No se olviden esto, la próxima semana estamos terminando con el taller de expectativas y en 2 semanas terminamos el curso. En 2 semanas terminamos el curso ya. El último, en la última sesión vamos a ver instituciones que apoyan a los emprendedores. Y buena noche para todos y para todas. Espero que descansen y buen domingo. Hasta luego.